Hola, buenos días. Pues hoy sí, ahora sí nos encontramos en el parque del Retiro. Vamos a ver por qué, bueno, vamos a ver las imágenes que nos ofrece este maravilloso espacio natural que tenemos aquí. Bueno, vamos a intentar ir viendo en qué consiste. Bueno, lo primero, estamos en la parte del estanque. Habíamos estado hablando en los días anteriores, habíamos estado hablando de cómo era este espacio, hoy vamos a ver cada una de las cosas que tiene. De momento, es un espacio natural que está en el centro de Madrid y que además dispone de 18.000 hectáreas para el disfrute, como digo, de los madrileños. Esto no ha sido así, ya lo habíamos estado comentando, no ha sido así desde siempre, sino que sería a partir de Carlos III quien primero dejaría disfrutar alguno de estos espacios, como sería los actuales jardines del parterre, que están detrás de la puerta de Felipe IV, que comentaba ayer, en la que además teníamos eso enfrente, el Casón del Retiro, que hablábamos de ese gigantesco palacio real que había servido para el disfrute de la monarquía española desde Felipe IV, desde el propio Felipe IV. Aquí, como vemos, tenemos la parte del estanque, es quizá una de las más conocidas, porque bueno, pues por aquí paseamos, de aquí salen varias calles como la de Argentina, el paseo de Argentina. Tenemos también, bueno, tenemos otros edificios, bueno, el principal dentro del estanque, que es el edificio Alfonso XII, o este maravilloso edificio. Ahora nos acercaremos un poquito más para ver, porque en realidad otros les llaman de otra forma, que sería el edificio a España, este gran monumento que, bueno, pues que nos haría pues, las delicias durante el siglo XX, pues a la grandeza que habría tenido España en su historia, y bueno, pues también dedicado a la monarquía y a la monarquía y a todo lo que tiene que ver pues con la grandeza de nuestro país. Vamos a pasar, si me deja, a ver un segundito, el Parque del Retiro. Bueno, y tiene otros 8 parques también de la ciudad, los jardines de Cecilio Rodríguez, sería muy importante. Bueno, en cualquier caso, tenemos este gran parque en el centro de Madrid. Funcionaría como un gran pulmón de la ciudad. Como todos sabemos, pues el paseo por aquí, más en estas fechas, pues es altamente saludable y desde luego muy recomendable, evitando un poquito las horas de calor. Es un jardín histórico, como veíamos ayer, de ahí pues el que veamos monumentos, edificios, esculturas impresionantes. Es una de las atracciones turísticas mayores también de la ciudad, y a su vez es un parque público también, como pueden ser otro. Tiene numerosos conjuntos arquitectónicos, escultóricos y paisajísticos. Viene, como habíamos comentado, ya desde el siglo XVII, viene de la época del mismísimo
Felipe IV. Hasta, bueno, pues hasta el siglo XXI, hasta estos momentos. Tiene algunos de los monumentos más importantes, es este que tenemos aquí, es el monumento a Alfonso XII. Había comentado que es, bueno, pues es de lo más importante, también es de lo más moderno, es del siglo XX, es el monumento que decía a la patria española, personificada, bueno, pues en el monarca. Es un conjunto arquitectónico y escultórico que pertenece a principios del siglo XX. Preside lo que es el gran estanque o el gran lago que es navegable, siempre ha sido navegable, bueno, pues para el disfrute eso de los madrileños, pero el inicio de este edificio pues tendría como otras muchas cosas. Vimos como los proyectos, habíamos estado viendo, como el del Palacio de Telecomunicaciones, muy cercano, había sido el proyecto, el concurso nacional que se había hecho para hacer Antonio Palacios, habría sido el vencedor. En este caso se hace también una convocatoria, un concurso nacional en el año 1902, nada más empezar el siglo XX, por iniciativa de la reina María Cristina, porque sabemos que en 1902 es el año precisamente en el que accede al poder Alfonso XIII. Alfonso XII habría muerto en 1885 y María Cristina, su viuda, pretende hacerle este edificio homenaje. El vencedor del concurso se llama Grases Riera. Es bueno, pues era un impresionante, lo que se trataba era de realizar el mayor edificio posible para bueno, pues para exaltar la grandeza de España. Voy a intentar ver a ver cómo puedo acercarme, si me deja acercarme un poquito. No veo, un segundo, a ver cómo nos acercamos para verlo de cerca. Bueno, todos lo conocéis, pero hoy que estamos aquí, pues tendríamos, a ver, un segundito, cómo consigo, a ver, veríamos aquí y así, estamos viendo el cielo y no estamos acercándonos a ver el edificio. Bueno, pues tenemos bueno, no me hace caso la flecha. A ver, salimos del modo completo, vale. Ahora tendríamos aquí directamente ahora lo tengo otra vez, bien. Bueno, pues lo vamos a ver así, en la forma que tenemos para verlo. Bueno, en cualquier caso, como digo, sería una gran columnata, como vemos en el fondo, es una gran columnata con esculturas que rodea la estatua ecuestre que está arriba del todo del propio rey Alfonso XII, que sería, pues eso, en bronce y en mármol. El arquitecto sería sustituido finalmente por Anasagasti, que no haría ninguna modificación al proyecto y que, bueno, que sería finalmente inaugurado en el año 1922. El edificio tiene, como hemos estado por debajo paseando muchas veces, tiene 30 metros de alto, o sea, tiene una altura considerable y unos 50 y tantos de ancho. Trabajaron todas las esculturas, hay un conjunto escultórico absolutamente importante que señala, bueno, pues muchas
tiene que ver con el poder de España, tanto en el mar como en tierra, y en él trabajaron algunos de los mejores escultores del momento, como Mariano Benlliure, Clarà o Mateo Inurria. Lo primero que vemos, o lo que más nos puede llamar la atención, es la estatua ecuestre del rey Alfonso XII. Sería tallada por Mariano Benlliure en el año 1904 y estaría rodeada por esculturas que quieren hacer resaltar algunos valores de la patria, como la paz, ese conjunto escultórico que tiene al lado, la libertad y el progreso. Cuando lo veamos desde cerca veremos estos tres conjuntos escultóricos que lo rodean y serían pues esas tres virtudes que tendría España: la paz, la libertad y el progreso. Figuran estas tres relieves en bronce. Tenemos unas escalinatas que bajan desde el edificio, el frontal, y aquí, que está demasiado lejos y no podemos verlo, pero lo que hay, como hemos estado todos, sabemos lo que hay en bronce. Hay 4 sirenas. Hay 4 sirenas pues que hablarían pues de ese poder de España, también de esa armada española a lo largo de los siglos. También hay 2 leones con amorcillos en cada uno de los accesos, aquí y aquí, en los 2 accesos a este hemiciclo columnado que tenemos. Esto haría sería un homenaje al ejército y a la marina. Serían los dos, estas dos partes. También existirían en bronce, están representadas la ciencia, la agricultura, las artes y la industria, haciendo homenaje pues eso, a todo el poder que tendría España. La ornamentación que habría en los frisos y el basamento central fue realizada por Stani. Se puede volver a visitar, ha estado durante mucho tiempo cerrado, se puede volver a visitar en algunas horas cuando volvamos a poder ir al retiro. Se puede volver a subir a la parte de arriba y poder mirar y poder ver pues cómo es este retiro. Tenemos también aquí, no nos deja verlo, la verdad es que este simulador es el único que hay, pero es bastante malo para poder verlo. Tenemos aquí también, tendríamos la fuente egipcia, que es bastante desconocida, pero que es un lugar muy importante, por lo menos para mí. Se trataría pues eso, de una fuente romántica del siglo XIX que haría referencia a todo lo que tiene que ver pues con la cultura y con el mundo egipcio. Estaría en esta parte del lago, a ver si me deja aquí, sobre esta parte del lago es donde estaría. Aquí, en estas calles que salen hacia el exterior, hacia las puertas del retiro, nos encontraríamos ese paseo de Argentina, en el que están representados buena cantidad de reyes de los distintos reinos hispánicos, todo lleno de esculturas, también desde los reyes godos, y serían esculturas que pertenecieron, como estuvimos viendo en la visita al Palacio Real. Todas esas esculturas habrían estado sobre el techo, sobre el tejado del Palacio Real. Cuando se bajaron todas esas esculturas, ya veíamos como en la Plaza de Oriente habían quedado algunas, otras habían ido a otros parques, y aquí tenemos en toda la calle, toda llena, representada de esculturas. Tenemos en la parte anterior, o sea, a la espalda de lo que estamos viendo actualmente, o sea, aquí
ahora señalo con más o menos aquí, estaría, bueno, este es el embarcadero, aquí tenemos el embarcadero, y aquí en esta zona tendríamos la fuente de la Alcachofa, que ya había comentado cuando estuvimos en el salón del Prado. Habíamos visto cómo habría estado durante muchísimo tiempo, habría estado había estado dentro de lo que era la puerta de Atocha, o sea, habría estado en el centro de Atocha. Dijimos que aquella era una réplica, la original, esta se encuentra aquí. Esta es la original, la fuente de la Alcachofa. Tenemos, bueno, vamos a continuar en el recorrido, como ya hemos visto un poco habíamos visto ya toda su historia. Tenemos hasta 118 hectáreas por recorrer, por pasear, por todos estos jardines, que por cierto son bien de interés cultural. Es un jardín histórico, como digo. Vamos a ver parte de esa arquitectura, como hablaba el otro día aquí, no nos aparece, con lo cual solo voy a pasar por encima. Había comentado la puerta más importante, desde mi punto de vista, es la que está justo cuando paséis por el Retiro, la que está justo enfrente del Casón del Buen Retiro, es la puerta de Felipe IV. Es una obra importantísima, es una puerta monumental, es la puerta monumental de hecho más antigua que se conserva en Madrid. Es de 1680. Era para conmemorar la llegada de la reina María Luisa de Orleans, que era la primera esposa de Carlos II. Recordad, Carlos II, el hechizado, este personaje enfermo, que no podía tener descendencia, y fue el último de los Austrias, y por el que se provocó finalmente a su muerte la guerra de sucesión española en el año 1700, y por la que accedió una nueva dinastía a la monarquía hispánica. Se extingue esta dinastía y aparecerá esta otra. Pues esta sería la obra, como digo, más antigua, es la llamada de Felipe IV, aunque fuese para Carlos II. No sería esta su ubicación original, sino que habría sido, perdón, he dicho 1692, no, en 1692, se le cambiará, se le va a cambiar la escritura por el nombre de su segunda mujer, porque, como sabéis, finalmente volvió a casarse para ver si podía tener descendencia, y lo que se cambió fue el nombre, pero no estaba aquí, no estaba ubicada en esta situación, puesto que el Parque del Retiro no era exactamente igual que ahora. Siguiendo hacia arriba, por la calle Alfonso XII, nos encontramos con la Puerta de la Independencia. Es una puerta mucho más moderna. Es el ingreso principal, habría sido el ingreso principal del casino de la Reina. Su ubicación tampoco era aquí, pertenecía al periodo de Isabel II. Tendríamos eso, habría sido creada en el 1817 como casino de la Reina, y estaba ubicada en la Ronda de Toledo. Es donde estaba esta puerta, que es la que da a la Plaza de la Independencia.
una de las entradas principales desde la calle de Alcalá el Palacio de Buen Retiro. Para que sepáis, su ubicación estaba, de esta puerta, fue trasladada aquí, estaba en la Ronda de Toledo. Fue traída aquí en 1885, el mismo año que muere el rey Alfonso XII. Bueno, tenía que ver mucho con el ensanche de la Gran Vía, con toda esta nueva redecoración de Madrid. Tendríamos, entre medias de estas dos, tendríamos la Puerta de España, que es un poco más moderna, es de 1893, de finales ya del siglo XIX, sería de Urioste, y va a hacer un esquema muy parecido al de la Puerta de la Independencia, con 3 vanos delimitados por grandes pedestales. El orden es jónico, recordar los órdenes griegos, los órdenes clásicos, que eran el jónico, el dórico y el corintio. El dórico era pues como el más, ese es el relacionado con la masculinidad, es el más austero de todos, y sin embargo el jónico pues es relacionado con la mujer, y es como, bueno, más expresivo y más llamativo. No es como el corintio, que finalmente tendría esas florituras, ese tipo de cosas. Tenemos otra puerta, que es la Puerta de Madrid, que está en la confluencia de las calles Alcalá y O'Donnell, y bueno, se abre el paseo de Fernán Núñez, es el paseo de coches, y este paseo es el de mayor longitud del Retiro. Fue diseñada con mucha amplitud para facilitar el tránsito de los vehículos al Parque del Retiro. Tenemos también otras puertas, la de Hernani también, y bueno, pues serían más o menos las puertas monumentales que tenemos dentro de este maravilloso parque. Cuando vayáis, lo mejor que podéis hacer es mirar, observar estas puertas, lo primero, para después pues entrar, pasear primero por la parte del Retiro, como os he dicho, Alcachofa, Fuente de la Alcachofa, el pequeño homenaje a Egipto que os comentaba, y bueno, pues vamos a ir viendo algunas otras de las monumentos que nos encontramos en el parque del Retiro. Vamos a ir viendo cómo después de estos edificios habíamos visto eso, cómo se había construido a partir de un gran palacio. O sea, tenemos eso, tenemos hacia la parte del embarcadero a la derecha, más o menos por aquí, por donde pongo la flecha, aquí tendremos una ermita. Hay una ermita, es la ermita de San Pelayo y San Isidoro. Es una iglesia románica que es traída es un poco desconocida, está por esta parte. A ver si podemos, fijaos donde os digo, más o menos por aquí podemos acceder a ella, detrás de la casa de vacas. O sea, aquí tendríamos la casa de vacas, pues un poquito más allá de la casa de vacas es donde se encontraría esta ermita dedicada, no dedicada, una ermita románica. Imaginaos una ermita románica dentro de lo que es el parque del Retiro. Fue una de las que fueron desamortizadas en el periodo del reinado de Isabel II, con esa desamortización del siglo XIX de Mendizábal, y fue vendida y traída a Madrid. Bueno, pues aquí tendríamos esta ubicación. Bueno, aquí esto es lo que se llamó
Bueno, no se llamó, es una montaña artificial y bueno, pues bajo la supervisión del arquitecto Velázquez Bosco, pues se puso aquí. Luego, pues otros edificios que tenemos importantes, vamos a ver, vamos a pasar, porque esto sí que lo podemos ver, a ver si me deja, bien, lo tenemos aquí, vamos a ir viendo. Aquí tendríamos, este sería el Palacio de Velázquez. A su espalda, o sea, estamos en la puerta principal, a su espalda tendríamos directamente de lo que es de lo que es el lago, el embalse del Retiro. Bueno, es un edificio clasicista, pero es un edificio del siglo XIX. Es un edificio que tiene escondido detrás de esta ornamentación exterior, es un palacio como los que se hacían en este momento, que era con toda la estructura en hierro. Es como los famosos, bueno, como todas las estaciones de ferrocarril. Recordad que había sido durante todo el siglo XIX el modernismo había llevado esta nueva forma de construcción que tenía que ver con la construcción de los esqueletos en hierro. Luego se ornamentaba y se ponía todo esto. Fue construido a lo largo del último tercio del siglo XIX. En este momento el Parque del Retiro estaba acogiendo certámenes importantísimos en los que se necesitaban palacios o pabellones de exposiciones. Esto es lo que es el Palacio de Velázquez. Es un palacio de exposiciones. En la actualidad también funciona así. Pertenece al Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía y en él se realizan al formar parte pues hay exposiciones temporales de algunos artistas. Fue construido entre los años 81 y 83 para la Exposición Nacional de la Minería, de las Artes Metalúrgicas, de la cerámica, cristalerías. Tenemos las maravillosas, están por aquí, toda esta cerámica es de Zuloaga, está por toda la parte, por todo los alrededores, por todo se ve esta cerámica. El edificio se llama Edificio de Velázquez precisamente porque su arquitecto era Ricardo Velázquez. Y como digo, la arquitectura que utiliza la arquitectura del hierro. Y también tenemos aquí arriba esta bóveda que tenemos, es una estructura metálica también, se ve desde dentro. Cuando entramos podemos verlo como una gran nave, es una gran nave para exposiciones. Y bueno, tenemos esto, la bóveda sería esto. La decoración de azulejos, como digo, sería de Daniel Zuloaga y estaría hecha además con la forma tradicional hispana del ladrillo. Sabéis que Madrid está construido o hace referencia también a estos dos colores, claro y ladrillo. En piedra sería piedra blanca y ladrillo, es la construcción de todos los palacios y de todo lo que era el Madrid, lo que llamamos Madrid de los Autos, todo el Madrid antiguo. Vamos a pasar a otro edificio también que tiene bastante que ver con este. Es del mismo autor, además de Ricardo Velázquez Bosco, también muy conocido y un rincón absolutamente entrañable del Retiro, que es que sería el Palacio de Cristal. Vamos a ver, vamos a salir de esto, vamos a ver vamos a ver cómo es
lo tenemos para que un momentito, Palacio de Cristal, lo tenemos aquí. Vamos a hacerle, aquí tenemos el Palacio de Cristal. Vamos a ver algo de su historia. Bueno, aquí tenemos este maravilloso estanque que tenemos aquí. Bueno, pues para leer, para pasear, es un lugar absolutamente maravilloso, es un lugar idílico, es perfectamente comparable a cualquier rincón romántico de Inglaterra o de Francia, de estos lugares, bueno, que nos aparecen tanto en las películas. Este sería el Palacio de Cristal que tantas veces hemos visto también. Obviamente su nombre viene claramente por esta construcción que está hecha en su totalidad de cristal y hierro. Bueno, también aparece algo de piedra, especialmente en el basamento, y también tenemos cerámicas también de Zuloaga, de este zócalo de aquí. Tenemos eso, es una obra que sería fue concebida para albergar diferentes especies vegetales procedentes de Filipinas. Esto había sido construido para la exposición universal celebrada en el 87 sobre Filipinas. Filipinas había sido, o en este momento pertenecía todavía a España. Se perdió, Filipinas se pierde definitivamente en el año 1998 junto a Cuba y Puerto Rico, y se había hecho esta celebración en el año 87. Era precisamente para eso, para mantener una especie de vivero, para mantener las especies tropicales procedentes de este país. Actuaba, pues eso, pues a modo de gran estufa. Había sido una copia, por así decirlo. Bueno, sí, se había había tomado como referencia el Crystal Palace, ese edificio londinense de Joseph Paston, que habría sido destruido en 1936. Velázquez también intervino, trabajó en el entorno con la creación de este maravilloso estanque y en toda la zona paisajística. Fue el creador no solo de estos dos palacios, sino también del entorno paisajístico, que digo que es altamente recomendable pues para cualquier persona que quiera disfrutar un momento, pues eso, romántico, un momento de lectura, un momento de tranquilidad, un momento bucólico, como quiera llamarse. En la actualidad pertenece también, igual que el edificio de Velázquez, el Palacio de Velázquez, también pertenece al Reina Sofía, y también se realizan exposiciones temporales sobre arte contemporáneo. Bien, esto es lo que tenemos en estos lugares. Tenemos finalmente también no aparecen aquí, no tenemos para poder ver las imágenes. Ya, como digo, es muy pobre, no nos ha dejado ver demasiado. Tendríamos saliendo tenemos, por no dejar de nombrar algunas zonas, esta es la zona del embalse, pues en dirección opuesta a la que hemos tenido antes, o sea, así en esta dirección iríamos hacia otro de los edificios o de los monumentos más importantes del Retiro.
que sería, bueno, sería el Ángel Caído. Es el único edificio, decían, que, bueno, que estaba, bueno, que estaba dedicado al demonio. Otros dicen que no es cierto. Yo la verdad es que no lo sé, no sé si es verdad o no es verdad. En cualquier caso, sería un edificio que se habría hecho recordamos que en el vídeo anterior comentaba cómo los franceses, al irse de este cuartel general inmenso que habían hecho en el Retiro, habrían destruido, entre otras, la fábrica de porcelanas que se encontraba justo la fábrica de porcelanas estaba en la ubicación de la plaza donde en la actualidad está el ángel caído. El ángel caído es obra de un jovencísimo escultor, Ricardo Belver, que será quien haga este ángel caído. El pedestal sería de otro, de Jareño, sería quien lo habría hecho. Tenemos para poder, porque aquí lo vemos un poco más pequeño por la altura que tiene, es del año 1877 y habría sido hecho por este joven, como digo, escultor, Ricardo Belver. Nos acordamos del nombre, quien habría realizado esta obra mientras estaba becado en Italia. Estaba becado por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, además, en la escalera podemos ver una reproducción, una réplica de este ángel caído mucho más cercana, y podemos verla eso con muchísimo más detalle. Aquí tenemos la original, evidentemente, en el Parque del Retiro, pero como está demasiado alto, demasiado lejos, pues es más complicado de ver. Por eso digo, si alguien quiere verla, puede ver muy cerca en la Escuela de San Fernando, de Bellas Artes de San Fernando. Bueno, pues habría sido este ángel caído, habría sido premiado con la medalla de primera clase de la exposición de Bellas Artes en Madrid. O sea, tuvo una grandísima repercusión en su momento, y además fue pagada con un altísimo precio. Imaginaos, en esta fecha 4.500 pesetas habría sido. Fue enviada también a la Exposición Universal de París en el 1878, y bueno, pues como digo, pues una de las obras más importantes del siglo XIX. Habría sido, como digo, ocupada además en este lugar tan importante, que era la antigua fábrica de porcelanas, de las que nos quedan tantos restos, tanto en el Palacio Real, como veíamos, en todos los reales sitios, el del Pardo, en Aranjuez, la Granja, en todos ellos tenemos ejemplos. Tenemos también en el Museo de Historia de Madrid, tenemos algunos ejemplos, y bueno, pues queda bastante de ello. Pero para finalizar, el último de los edificios más importantes, hay más, y esto, la forma que tendríamos evidentemente de verlo sería paseando por el Retiro, y espero que podamos hacerlo muy pronto, porque además así mezclamos el tiempo, mezclamos la naturaleza. Nos ha hablado de los jardines del Parterre, importantísimos jardines, esos que están justo detrás de la puerta de Felipe IV, esos jardines cortados, cuidados, recortados, hecho un paisaje arquitectónico en el que
se toma pues eso, para el paseo, y viene de ese romanticismo inglés que pasaría a Francia, eh, esos magníficos paisajes, esos magníficos paisajes dentro de los parques para el paseo, para el disfrute de todos un paisaje humanizado, recortado, pues los propios cipreses, con los cipreses que sabemos que son árboles muy delgados y que crecen mucho hacia arriba, y aquí sin embargo los jardineros los recortan formando pues figuras que pues hacen las delicias de las gentes que los ve, y bueno, pues eso, todo una serie de flores de todo tipo de cuidados que se tienen con respecto a un lugar, pues eso, que es para paseo y para disfrute de la realeza. También nos encontramos aquí en este lugar, en estos jardines tan importantes del parterre. También nos encontramos con el árbol más antiguo del Retiro, como os había comentado en el vídeo anterior. Se trata de un árbol, es un alagüete, ha estado enfermo y creo que aún está protegido, no se puede uno acercar mucho, no se puede acercar mucho a él. Había estado eso enfermo, no sé, tampoco, no sé de botánica, no tengo muchos conocimientos, pero habría estado durante un buen tiempo, pues habría estado bastante fastidiado. Es conocido como el ejemplar más antiguo del parque. Está en los jardines del parterre, y es el árbol más antiguo de Madrid. Bueno, tenemos que verle. Está a la entrada según subimos desde la puerta de Felipe IV. Y bueno, pues otros lo llaman el ciprés calvo. No es un ciprés, he hablado de los cipreses, pero no es un ahuehuete. Es una especie exótica que pierde las hojas en los climas fríos, por eso en Madrid se llama el calvo, calvo, pero en los climas cálidos, de donde precede, que es de México, por ejemplo, es una especie que puede vivir entre los 2000 y 6000 años. O sea, fijaos qué barbaridad. Este alagüete o puede ser y además por el momento en el que se construye el Retiro, o sea, este árbol se trae ya, y sería del año 1632. O sea, de esta época en la que se construye el Retiro. O sea, iría unido a él. Existen otros alagüetes, si queréis verlos, también. Lo que pasa es que son más modernos, son ya del siglo XVIII, no son del siglo XVII, y están en Aranjuez. Este es bastante ancho, tiene un tronco muy ancho, pero los que hay en Aranjuez, en el Parque del Príncipe de Aranjuez, serían bastante más anchos. Cuenta además con una leyenda que hay que contar debajo de este maravilloso árbol, hay que contarla, y es que durante la Guerra de la Independencia los artilleros franceses se sirvieron de él para apoyar piezas de artillería, lo que os comentaba. Tenían allí sus cañones, dado que por la fuerza que tenía este árbol.
Yo creo también, aunque no sé si podía ser, pero yo quiero creer que los madrileños le tenían gran respeto a este árbol y no le habrían disparado a estas piezas de artillería. Es una visión propia mía que me gusta. El, el ahuehuete del parterre es el único ejemplar de su especie en este parque del Retiro. Bueno, eso es un árbol, eso muy singular, es el más antiguo de Madrid y bueno, pues aquí en este pequeño jardín del parterre pues tenemos también algunos monumentos escultóricos como el dedicado a Jacinto Benavente y bueno, pues vamos a irnos ya a la última parte que tenemos con respecto a esta visita. Salimos, subimos por las escaleras, pasamos la calle y giramos hacia la derecha y nos vamos a encontrar lo primero con bueno, nos vamos a encontrar también con el triste el parque o otros jardines que bueno, se hizo como homenaje a las víctimas de Atocha. Tendríamos que se habrían colocado las casi 300, se habrían plantado casi los 300 árboles que se hacen pues en este lugar. Existe un monumento en el centro de Atocha, un monumento que se hizo en su momento, que se puede ver desde fuera, no es demasiado bonito, no es demasiado llamativo. Por dentro se puede visitar desde la estación de ferrocarril, podemos entrar y vemos que pues, tiene una plataforma que se ha caído ya varias veces con el aire y demás se suele caer, no está demasiado conseguido para estas víctimas. Sin embargo, bueno, pues en el jardín, este jardín que se hace y que se planta un árbol por cada uno, pues sí que es mucho más llamativo y es mucho más, desde mi punto de vista, también más importante. Y pasear, bajar por eso, pues nos recuerda un poco aquel trágico día del año 2004 en el que los atentados terroristas de Al Qaeda pues trajeron el pánico a la ciudad de Madrid. Si queremos ver algo, bueno, algo también más interesante con respecto a escultura, también muy cerca en la propia estación de Atocha, en la salida de Cercanías, podemos ver también ese edificio que normalmente pues, no está bien cuidado porque hay personas pues, que no saben ni siquiera lo que significa y no lo tratan bien, aparece a veces con pintadas y bueno, pues eso. Pues es una desgracia el que se haga esto. Es de Antonio López y son, pues es un edificio también homenaje a las víctimas de Atocha y que representarían el día y la noche. Son dos inmensas cabezas. Es como un bebé, uno tendría los ojos cerrados, otro tendría abiertos, y parece ser que Antonio López es el pintor hiperrealista español tan importante de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, habría visto reflejado en su propia nieta, que bueno, pues, estaría en esos momentos, sería pequeño, pero sería lo que se habría reflejado. Finalmente tenemos también en la parte de abajo un edificio importantísimo dentro del Retiro que será el Real Observatorio Astronómico, que sería también fundado en su momento, como dijimos, por Carlos III en eso que era el Salón del Prado, que era para dignificar esta zona de Madrid, para llevarle la cultura, para llevarle la ciencia, la investigación y que bueno, que viene funcionando y que además es visitable casi desde fuera, casi no puede
observarse cómo es este edificio, en el que existen, para quien quiera, existen visitas guiadas los fines de semana, de forma individual. Se puede uno apuntar y bueno, pues lo llaman para el momento en el que sea. En estos momentos todavía no sabemos, tenemos que esperar a que termine la fase 3, pasemos a la nueva normalidad que están llamando y podamos acceder a estos sitios y podamos ir a verlo y podamos ir físicamente, que eso es lo que yo espero que ocurra muy pronto y que podamos todos ir. Así es que con esto, bueno, pues nos despedimos de este frío paseo al Retiro, nuestro parque del Retiro, y que yo espero que podamos verlo, que vayamos juntos a poder disfrutar sobre el lugar de esto. Esta es una visita que sobre el mismo lugar no dura 2 horas, sino que nos puede durar todo lo que queramos, porque es absolutamente impresionante estas 18.000 hectáreas de pulmón en el centro de Madrid, y con esta riqueza paisajística, esta riqueza escultórica, arquitectónica, histórica en todos los niveles. Nada, me despido de vosotros hasta la próxima visita virtual. Un saludo a todos.